Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para meditar su divina palabra, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y vamos a meditar la primera lectura para que cuando usted vaya a la misa vaya preparado, para que cuando usted vaya a la Eucaristía vaya ya sabiendo lo que dice la palabra de Dios. Ya comenzamos la lectura de la Santa Biblia. Me alegra mucho que muchas personas empezaron con frío. Vamos a ver cuántos terminan o terminamos con escalofríos. El día de ayer se estrenó la Biblia, lectura de la Biblia, y la vieron 109,000 personas. Leímos la Biblia en un día, 5 capítulos. Vamos a ver cuántos se suman hoy. Si usted todavía no ha leído la Biblia o quiere leer la Biblia, los invito a todos. Ayer fue el estreno mundial. Estamos leyendo la Biblia. Si usted está quedado, usted va y mira el primer video. Se llama Lectura de la Biblia, Génesis capítulo 1 al 5 con el Padre Marcos Galvis. Y hoy, 4 de la tarde, hora de Venezuela, saldrá el segundo capítulo, la segunda parte, del 5 al 11 o al 12, de acuerdo a cómo leamos, de la Biblia, para que leamos la palabra de Dios. En este canal, mientras que pueda, estaré predicando el Evangelio, la primera lectura, y estaremos leyendo la Biblia. Y en el canal de Evangelio del Día estaremos nosotros predicando el Evangelio, explicándolo. Me mandaron a estudiar Biblia y un estudiante de Biblia que no lea la Biblia, ¿para qué estudia Biblia? Pues yo la quiero leer, pero no quiero leerla solo, quiero leerla con ustedes, por eso la vamos a leer todos juntos. Un estudiante de Biblia que no explique la Biblia y no enseña la Biblia, ¿para qué lee? ¿Para qué aprende Biblia? El conocimiento es para compartirlo. Por eso en estos canales, en este canal de Biblia para Todos, así se llama el canal, y en el canal de Evangelio del Día, usted tendrá la oportunidad de ver la palabra de Dios, de disfrutar de la palabra de Dios. Hoy el libro de Job, capítulo 3, versículo 1, nos muestra el lamento, el llanto y sobre todo la desesperación que tenía Job. Job era rico, estaba acomodado. Job estaba bien acomodado. Tenía a su esposa, tenía a sus hijos, tenía sus viajes, tenía sus compartires, sus comidas. A Job no le faltaba nada, sarna para rascarse, tenía todo Job. Y mientras que lo tenía todo, pues lo disfrutaba. La palabra de Dios no nos muestra a un Job tacaño, mezquino, grosero, malo. Nos muestra a un Job buen servidor de Dios, buen servidor del Señor. Teniéndolo todo, un día se quedó sin nada. Sin nada. Llegó el diablo, le pidió permiso a Dios y le dijo: voy a tentar a Job, y se fue. Lo dejó sin plata, sin dinero, lo dejó sin propiedades, lo dejó sin ovejas, sin vaca. En cómo se medía el dinero. Ahorita el dinero se mide porque uno lo tiene guardado en el banco. Pero en el tiempo de Job no había bancos. Eran ovejas, habían bueyes, habían cabras, y ahí estaba la riqueza. Que si de repente los bancos cierran, quedamos todos en la carramplana, mientras que los campesinos, los que cultivan la tierra, quedan bien y tienen su tierra. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿No había pensado en eso? Job tenía animales, ovejas, cabras, chivos, y de repente vinieron la gente y se los robaron. Vino fuego del cielo y los consumió. En el pueblo de Israel, una de las más grandes bendiciones era tener hijos. Hoy día
parece para una mujer o a un hombre que una mujer tenga un hijo, parece una desgracia, pero en el pueblo de Israel y para Dios no era así. Para el pueblo de Israel era una gran bendición que la mujer fuera fecunda, tuviera hijos y tuviera descendencia. Eso era una maravilla. Y los hijos se reunían con ellos, entre ellos, y compartían. Y un día se reunieron todos los hijos de Job en la casa del hermano mayor. Y el diablo hizo que soplara viento de todos lados y chupulún, se murieron todos los hijos. El diablo tentó a Job, hizo que esto pasara. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? El diablo no lo dejó en paz. Y después de matarle todos los hijos, le mandó una enfermedad de la punta de la cabeza a la punta del dedo gordo. Mire, Job pasó las peores calamidades que un ser humano puede pasar. Job pasó las peores desgracias que un ser humano puede pasar, los momentos más duros que puede pasar. Y ahí nos andamos lamentando, y ahí nos andamos quejando por cualquier cosita, por cualquier dolor de uña. Sin saber cómo están las otras personas, nosotros somos muy quejaderos, muy quejones. ¿Conocen algún quejón? ¿Conocen alguna persona que se queja por todo? Que me va mal, que no me va bien, que no puedo trabajar, que me botaron, que estoy enfermo, que mi papá, que mi mamá, que se murió. Y queja, que queja, 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 que queja, queja. ¿Cómo sería que le tocara vivir las desgracias de Job? Y Job llegó un momento, humanamente, llegó y dijo, no aguanto más. Y empezó a maldecir el día de su nacimiento, que es la lectura de hoy. Y Job se quejaba y decía, ¿por qué vine al mundo? ¿Por qué tengo que estar aquí? ¿Por qué tengo que vivir en medio de los hombres? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empieza a lamentarse y a decir, ¿por qué no me morí en el vientre de mi madre? ¿Por qué tuve que ver la luz del mundo? ¿Por qué? Es la queja que nosotros tenemos y son los berrinches que nosotros hacemos cuando nos vienen las calamidades, los problemas, las dificultades. El día de mañana dirá Job, pero ¿por qué voy a pelear contra Dios? ¿Cómo le voy a reclamar a Dios tantas cosas? Mañana vamos a predicar de eso. Cómo Job, cuando se dio cuenta de todo lo que dijo y salió de su boca, llegó a decir, pero Dios sabe lo que hace. ¿Cómo me voy a quejar delante de Dios? ¿Cómo le voy a reclamar a Dios? Mañana lo vamos a ver. Hoy vemos el lamento de Job, pero vemos algo muy particular, la maldición de Job. La maldición que Job profería, las palabras que salían de sus labios, que eso debemos corregirlo, porque somos muy dados cuando nos llegan los problemas a andar maldiciendo. Cuando nos llegan las dificultades a andar quejándonos y a andar echándole la culpa a la gente y a andar diciendo barbaridades y a andar insultando. Y Job hoy refleja lo que nosotros somos. ¿Conoces a alguno que ande maldiciendo por ahí? ¿Conoces a alguno que ande diciendo malas palabras? ¿Conoces a alguno que solamente hace quejarse, quejarse? ¿Conoces a alguna persona así? Las hay. Miren cómo dice la Biblia. Job abrió los labios y maldijo el día de su nacimiento. Cuando tuvo dinero no se quejó. Cuando tuvo hijos no se quejó. Cuando tuvo salud no se quejó. Cuando tuvo bienestar no se quejó. Pero el día que le vinieron los problemas, ahí sí se quejó y empezó a maldecir. Esa es la vida del ser humano. Cuando nos va bonito, bendito sea Dios. Cuando nos va bien, ni me acuerdo de Dios. Cuando en la vida todo pinta color de rosa, campo y anchura que va pasando la preciosura. Cuando mis proyectos son buenos, cuando mis maneras de pensar son excelentes, cuando llevo a cabo todas mis metas, ya estudié, ya me gradué, ya soy profesional, tengo mi trabajo, tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mi casa, mi carro, tengo mi dinero, tengo todo lo que necesito, ese día me siento contento. Que nos llegue una enfermedad, que nos llegue la muerte de un familiar,
que nos llegue un problema económico, se nos viene el mundo al suelo, nos deprimimos. ¿No han visto cuánta gente anda hoy día deprimida? ¿Anda hoy día triste? ¿Anda hoy día decaída? ¿Anda hoy día por el suelo? Con la moral y con la cabeza agachada. ¿No se han dado cuenta? Pregúnteles qué les pasa. Pregúnteles cuáles son los motivos. ¿Tienes manos? ¿Tienes pies? ¿Tienes ojos? ¿Tienes salud? Sí. ¿Y qué es lo que pasa? No tengo plata. No tengo trabajo. No tengo empleo. Me dejó mi esposo. Mis hijos se fueron de la casa. Ya estoy adulto. No tengo nada guardado. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás decaído? ¿Cuál es el motivo por el cual quieres insultar, maldecir, gritar, caer en la depre, caer en la angustia, en la tristeza? ¿Cuál es? Hay gente que está cayendo en la ansiedad, en el desespero, se mueve, se pone todo nervioso y tembloroso. ¿Por qué? Padre, porque no tengo nada. Padre, porque no tengo dinero. La misma historia de Job. El mismo problema de Job. Job, cuando se vio en la carramplana y en la bancarrota y se vio limpio y se vio pobre y se vio sin nada, maldijo hasta el día de su nacimiento. Se quejó, se lamentó, se estremeció y dijo, ¿por qué tuve que nacer? ¿Por qué tuve que hacer eso? Y eso somos nosotros. ¿Por qué me tuve que casar? ¿Por qué tuve que quedar embarazada? ¿Por qué tuve que mentir en mi trabajo? ¿Por qué tuve que robar? ¿Por qué tuve que hacer eso para que me perdieran el trabajo, para que me sacaran? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empezamos a buscar culpables de nuestras acciones y empezamos a buscar culpables de nuestros problemas y empezamos a echarle la culpa a Raimundo y a todo el mundo. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Ruth, gracias por sus estrellas. Ruth Mary, que el Señor les bendiga y les acompañe siempre. Así estamos, mis hermanos. Nuestra vida se ha convertido en una profunda tristeza, en una profunda melancolía, en una profunda depresión, en una profunda ansiedad. Enfermedades nuevas del siglo XXI, que no se curan con pastillas, que no se curan con medicamentos, que usted no las puede curar de cualquier manera, que cuando usted las padece, que cuando usted las sufre, tiene un vacío interno, tiene un desespero y una angustia que no sabe cómo calmarlas. Solamente las puede calmar la oración, la lectura de la Biblia y el contacto con Dios. Un buen sacerdote, director espiritual que le ayude a mejorar su situación. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Y la gente acudiendo en masas a los psicólogos, a los psiquiatras. Qué bueno que hayan estudiado, qué bueno que se hayan preparado y qué bueno que le presten ayuda. Pero no le curan del todo porque eso con medicamentos no se cura. ¿Por qué? Por problemas económicos, por problemas afectivos y por problemas emocionales, por circunstancias de perder un trabajo, de perder un empleo. ¿Y quién le dijo a usted que nació con empleo? ¿Y quién le dijo a usted que nació con una persona gemela? ¿Quién le dijo a usted que los seres humanos no se morían? ¿Y quién le dijo a usted que la plata no se acababa? ¿Y quién le dijo que del empleo no lo podían despedir? ¿Y quién le dijo que iba a vivir toda la vida su familiar y no se iba a morir? Nosotros nos autoengañamos, nos automentimos y pensamos que papá, mamá y los hijos nos van a durar toda la vida y no estamos preparados para un día que ellos se vayan para poder decir, vivió, lo disfruté, compartí con ellos y estuvo conmigo, bendito sea Dios, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Nosotros no nos han preparado para un problema, una dificultad en el trabajo. Queremos hacerlo mejor, lo hacemos bien, pero de repente de la noche a mañana nos despiden, nos botan del trabajo y ahí nos quedamos limpios y en la calle y abandonados y deprimidos y llenos de una angustia total, de una desesperación, de una ansiedad porque nos despidieron. Pues búsquese otro empleo y póngase a trabajar en otra cosa.
Nos han preparado a nosotros para estar con salud. Nos han enseñado que al médico, ¿para qué vamos a ir? Pero la salud se va cambiando, va modificándose, el cuerpo va cambiando y llega el momento en que caemos en una cama y no sabemos qué hacer sino llorar y andar deprimidos y andar ansiosos. El cuerpo se enferma de acuerdo a cómo usted lo haya tratado, de acuerdo a lo que usted haya comido, cómo se haya alimentado. ¿Está preparado para una enfermedad? ¿Qué es lo más fácil que nos toca? Hacer como Job. Maldito el día que nací, ojalá yo no fuera nacido, ojalá yo no fuera venido a este mundo. ¿Por qué yo tuve que venir al mundo? ¿Por qué mi papá y mi mamá me trajeron al mundo? ¿Y por qué no decías lo mismo cuando estabas alegre? ¿Y por qué no decías lo mismo cuando tenías todo? ¿Y por qué no decías lo mismo cuando eras feliz y cuando tenías tantas bendiciones y gracias? Ah, se te acabaron, se te acabó la gallinita de los huevos de oro, ya no tienes nada y ahora sí sufres, padeces, te quejas y hasta reproches le pones a Dios. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Esa es la vida del ser humano. Así somos los seres humanos. De esa manera actuamos los seres humanos. Job abrió sus labios y maldijo el día de su nacimiento, diciendo: maldito el día en que nací, la noche en que se dijo, ha nacido un hijo varón. Job no quería seguir viviendo. Job no quería seguir existiendo. En las bendiciones y en las buenas sí. Por eso a mí me encanta, y abro un paréntesis, cuando estoy haciendo los matrimonios, cuando se están casando las parejas, me encanta mucho escuchar algo que el esposo le dice a la esposa y la esposa le dice al esposo. Y es el acuerdo, el pacto, la promesa de fidelidad, de compañía. Es el pacto y es el acuerdo donde los esposos se reúnen y hablan y dicen: nos vamos a amar para toda la vida. ¿Se acuerdan de eso? A ver, los casados. ¿Qué es lo que le dice el esposo a la esposa cuando se están casando? ¿O qué es lo que le dice la esposa al esposo cuando se están casando? ¿Qué es lo que le dice? ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. En las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Qué bonito es la fidelidad en el matrimonio cuando hay alegría. Qué bonito es la fidelidad en el matrimonio cuando hay salud. Cuando los dos van de paseo y van a un lado y van al otro y trabajan. Pero ¿saben qué es difícil? Cuando llega la enfermedad, ser fiel y estar ahí y acompañar ahí y vivir ahí. Eso es muy duro. La fidelidad se reconoce en la enfermedad. La unión, el amor se reconoce cuando usted está enfermo por una persona. Si lo abandona, lo deja solo, lo acompaña. En las alegrías, en la abundancia, cuando hay dinero, cuando hay plata, cuando hay comida, cuando hay para derrochar, ahí tenemos amigos y miles de amigos. Pero cuando nos llegan las desgracias, cuando nos llegan los problemas económicos y caemos económicamente y no tenemos nada, ahí nos quedamos sin amigos, sin nadie. Job estaba desesperado y maldijo el día de su nacimiento. Miren lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 14. Romanos capítulo 12, versículo 14. Bendigan a quienes los persiguen. Bendigan y no maldigan. Hay gente que le gusta maldecir y la moda es maldecir, decir malas palabras. Y dice la Biblia que el cristiano no debe andar maldiciendo. Bendigan en todo momento, no andes maldiciendo a las personas.
¿Por qué de sus labios salen maldiciones contra el prójimo? Irene, que el Señor le bendiga, gracias por sus estrellas, que el Señor le recompense. ¿Por qué andas maldiciendo a tu prójimo? ¿Usted no se ha dado cuenta que hay hijos que maldicen a los padres? ¿No se han dado cuenta? Que cuando el papá lo regaña, que cuando el papá le llama la atención, lo maldice. Sí, señor. Francisco, gracias por su estrella, Dios le bendiga. Y le dice una cantidad de maldiciones. Ojalá mi papá se muriera y no existiera. Ojalá mi mamá no llegara más nunca a la casa. Es que la detesto, es que la odio, es que... Oiga, cuidado, porque si se te cumplen tus deseos, te quedará penando el alma. Serás castigado y marcado para toda tu vida por andar maldiciendo. ¿Usted sabía que hay padres que maldicen a los hijos? Sí. Y le dicen barbaridad. Hijo de la grandísima yo no sé qué, y es la mamá. Hijo del grandísimo yo no sé qué, y es el papá. Se insultan ellos mismos. Y los maldicen de frente. Y les dicen las cosas de esa manera. Eso no es de Dios. Cuidado con estar maldiciendo. Cuidado con estar diciendo las cosas mal. ¿Usted sabía que hay nietos que maldicen a los abuelos y abuelos que maldicen a los nietos? Hay suegras, escuchen las suegras, suegras que maldicen a sus yernas y a sus yernos y los detestan y los odian porque nunca estuvieron de acuerdo con que su hijo o su hija estuviera con esa persona y le desean lo peor y desean que se muera, que no exista. Eso es del diablo, eso no está bien. Si su hija lo escogió, déjelos quietos. Si su hijo lo escogió, déjela quieta. Que en algún momento usted va a ver crecer sus nietos y va a ver su familia y va a necesitar de ellos. ¿Por qué andas maldiciendo? ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Esto se ha vuelto una moda, que la gente maldiga y maldiga y maldiga. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No maldigan, más bien bendigan. Cuando alguien llegue a maldecirlo, bendígale. Miren cómo Jesucristo lo decía en el libro de San Lucas. San Lucas, cuando tengamos personas que nos saquen la rabia, que nos hagan enojar, que nos hagan fastidiar. Lucas capítulo 6, versículo 27. Lucas 6, 27, cuando tengamos enemigos. No hay que andarlos maldiciendo. Oigan, yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Cuando una persona venga a maldecirte, dice Jesucristo, bendiga lo que Dios te bendiga. Haga oración por él. No le regrese la misma moneda. No maldigas a nadie. No insultes a nadie. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para decir a una persona groserías, insultos y malos tratos, humillaciones? ¿Quiénes somos? Mortales iguales. ¿Quiénes somos para hacerle la vida imposible a alguien? Somos mortales todos. Job maldijo el día de su nacimiento y decía: maldito el día en que nací, la noche en que se dijo, ha concebido un varón. ¿Por qué no morí en el seno de mi madre? ¿Por qué no permanecí al salir de sus entrañas? ¿Por qué no perecí al salir de sus entrañas? Y no fui como un aborto que se entierra, una criatura que no llegó a ver la luz. ¿Por qué se recibió en un regazo y tuve unos pechos que me amamantaron? Job se quejó hasta de la casa. Mire, y así somos nosotros. Nos quejamos del lugar donde estamos, de la casa donde vamos, de la casa en la que vivimos. Y es todo un lamento. ¿Y por qué me casé con esta vieja? ¿Por qué me casé con esta vieja? ¿Por qué tuve estos hijos? ¿Por qué esta casa? ¿Por qué este carro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Al menos tienes. Hay gente que ni los tiene.
Ahora dormiría tranquilo y descansaría en paz con los reyes de la tierra, que se construyen mausoleos, o con los nobles de los que amontonan oro y plata en sus palacios. Allí no perturban los malvados y forzosamente reposan los inquietos. ¿Para qué dieron la luz de la vida un miserable, aquel que la pasa en amargura, al que ansía la muerte y no llega, y la busca como un tesoro escondido? Job deseaba morirse. Otro punto. ¿Usted conoce a alguno que quiere morir por nada, por todo y a cada rato? Le va bien, quiere vivir. Le va mal, me quiero morir. Ya no quiero vivir. Me estoy muriendo. Llamen al Padre. Pobrecito de mí. Estoy que me muero. Me voy a morir. Así estamos. Así estamos nosotros. Llamando a la muerte cuando nos va mal, pero corriendo a la muerte cuando nos va bien. ¿Y por qué no me morí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Conocen alguno de esos que les gusta invocar la muerte, que venga y se lo lleve? Ah, pero cuando está a puntico de morirse y sí se asusta. Ah, porque no se ha preparado. Al que se alegraría ante la tumba y gozaría al recibir la sepultura. Y termina la lectura diciendo: al hombre, esa bulla que escuchan es de aviones, están pasando muchos aviones en este momento para un lado y para otro lado. Al hombre que no encuentra su camino porque Dios le ha cerrado las salidas. Al hombre que no encuentra su camino porque Dios le ha cerrado sus salidas. El problema del hombre radica cuando no encuentra sus caminos. Cuando usted va por un camino, cuando usted va por un lugar y va hacia su destino, se alegra. Pero que el GPS le diga a usted que se perdió para que vea cómo se llena de impaciencia. Cuando estamos encaminados, cuando estamos realizados, vamos bien. Pero cuando nos llega una contrariedad que vaya en contra o desdiga o vaya a un lado, a otro lado, ahí nos desesperamos. Debemos mantener la calma. Sí debemos decir las cosas, sí debemos hablar, pero nunca debemos desconfiar de Dios. Pero nunca debemos desconfiar del Señor. Siempre debemos confiar en el que está arriba, que nos cuida, que nos protege, que nos ayuda, que nos tiene la mano. Pero nunca debemos sentirnos abandonados por Él. Dios siempre te cuida, Dios siempre me cuida, Dios siempre nos acompaña. Nunca te va a dejar. Aún en los peores momentos, aún en las peores desgracias, Dios va a estar contigo. Yo, con estas dificultades que estoy pasando por acá, con estas situaciones, yo estoy seguro que Dios enviará a sus ángeles a cuidarme y a protegerme. Yo estoy seguro que Dios no me dejará solo. Y a ti tampoco. Nunca me ha dejado, nunca me ha abandonado. Y recuerden lo que dice aquel canto, no sé quién lo escribiría, pero alguien lo dice. Cuando a usted le vaya mal en la vida, cuando usted esté pasando por problemas, por dificultades, cuando todo el mundo parezca que va en contra de usted, ¿qué debo hacer? Recordar: yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Nunca pierde un pleito, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Abandónate en las manos de Dios, que Él nunca te dejará solo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes